Blanco, vocera de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, a quien le damos la bienvenida a La Mañana con Vos. Lo saluda Nicolás y Malvina. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buen día. Buenos días, Nicolás, buenos días, Malvina, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a usted por atendernos y en primer lugar pedirle por favor que nos cuente acerca de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y además poder dialogar más y conocer más acerca de lo que es la trombosis, cuáles son los síntomas, cómo se detecta. Bueno, tenemos varias preguntas que le damos el lugar para que usted comience y allí iremos haciéndole más preguntas. Bueno, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia nuclea a todos los profesionales que estamos de un modo u otro involucrados en este área, que se encarga de estudiar los trastornos de la sangre, básicamente en el sentido de que no haya ni hemorragias, es decir, que es la pérdida de sangre, ni haya por exceso, o trombosis, que es la formación de un coágulo en las venas o en las arterias, y que eso pueda afectar la normal circulación de la sangre y por lo tanto la funcionalidad de la región o del órgano en donde esté localizado ese coágulo. La sociedad ha tenido la iniciativa ya hace unos años de instituir este Día Mundial de la Trombosis, el 13 de octubre, para llamar la atención justamente sobre esta enfermedad, que es una enfermedad que es prevenible o que tiene muchas menores consecuencias si es tratada inmediatamente, y lo que es importante resaltar es que 1 de cada 4 muertes en el mundo están relacionadas con un fenómeno trombótico. Por lo tanto, si mejoramos la prevención y mejoramos el tratamiento, eso va a tener un impacto significativo en la tasa de muerte a nivel mundial, y ese es el objetivo. Se han hecho estudios de encuestas y se ha visto que aún en países desarrollados con un alto grado de información, el conocimiento preciso de los riesgos y de qué implica esta patología son muy bajos. Entonces, por eso la intención de la sociedad de justamente difundir y a través de los medios, a la población general, y también colaborar con los profesionales para una mejor comprensión del fenómeno y por ende la prevención del mismo. Doctora, muy buenos días. Buenos días. ¿Podría contar un poquito a la gente qué es la trombosis? ¿Cómo se puede generar en alguien? Porque se ha hablado mucho a partir de las vacunas contra el coronavirus y de muchos casos de trombosis, y quizá mucha gente no estaba al consciente de qué era la enfermedad, pero sí empezaron a escuchar el nombre nada más. Correcto. Bueno, vamos a hablar de trombosis primero, no de trombosis y COVID, que así se comprende mejor el tema. La Bien. Trombosis, como yo decía, es la formación de un coágulo de sangre, es decir, la sangre en vez de fluir, se coagula, como se coagula cuando nos cortamos y que se forma un coagulito ahí para evitar que salga sangre. Bueno, se forma un coágulo cuando no debería formarse. Eso obstruye o completamente o dificulta el flujo de sangre. Eso puede darse en el territorio venoso o en el territorio arterial. Lo más común, lo más frecuente, si esto se da en el territorio venoso, es que se produzca en las extremidades, en los miembros inferiores, en la pierna, es decir, en la pantorrilla o en el muslo. ¿Cuáles son los síntomas si hay una trombosis? Como está afectado el flujo de sangre, va a haber modificaciones en la zona, puede haber calor, entumecimiento, dolor muy intenso, hinchazón.
Entonces, si tenemos alguno de esos signos, rápidamente hay que hacer una consulta con el médico para evitar complicaciones mayores. ¿Cuál puede ser una complicación? Que ese coágulo se desprenda del sitio en donde se formó y vaya por la circulación hasta el pulmón y obstruya la circulación en el pulmón. Y eso puede dar lo que llamamos una embolia de pulmón, que va a dar dolor de pecho, dificultad respiratoria, puede dar mareo, puede provocar un desmayo. Entonces, si eso también hay signos de eso, evidentemente es una cosa mucho más grave y mucho más rápido tenemos que consultar al médico. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento, el paciente se anticoagula. Puede darse eso en territorio arterial, puede dar un infarto del miocardio, puede dar un accidente cerebrovascular, puede haber fibrilación auricular. Bueno, hay diferentes situaciones que pueden también darse por una trombosis en el territorio arterial. Eso es los síntomas, digamos. Bien. Lo que tenemos, me parece que el otro punto que ya usted lo mencionaba, es la importancia de la prevención, de ser consciente que esto es prevenible. Para poder prevenirlo, lo que tenemos que entender son cuáles son los factores de riesgo de que ocurra una trombosis. Y hay algunas cuestiones que son muy... tenemos que antes de eso entender de que la trombosis no hay una única causa, es una sumatoria de causas, es una sumatoria de factores de riesgo que llegado a un determinado nivel, a un determinado umbral, puede aparecer la patología, puede formarse este coágulo. Entonces, tenemos que reconocer esos factores para tratar de disminuirlos, minimizarlos o tomar una medida que son medidas que decimos profilácticas, preventivas, para disminuir ese riesgo. Para la población general, riesgo, un reposo prolongado, inclusive una actividad sedentaria, como la que muchos podemos llegar a tener en este momento por el tema de trabajar online, etcétera, hay que moverse, no hay que permanecer sentado demasiado tiempo, por lo menos hay que levantarse cada hora, estirar las piernas, moverse. ¿Por qué? Porque si no la sangre como que se acumula en la parte inferior de las piernas y eso, sumado a otros factores, puede favorecer que aparezca la trombosis. Hay que hidratarse, un viaje prolongado puede ser un factor de riesgo, ciertas cirugías, las cirugías en general, pero algunas en particular, la obesidad, el tabaquismo, una persona que tiene cáncer tiene más riesgo, en el embarazo puede haber mayor riesgo de trombosis, sobre todo en determinadas circunstancias. Las mujeres cuando tienen tratamientos hormonales, eso también puede ser factores de riesgo. Y después hay alteraciones del sistema de la coagulación que pueden favorecer. Y esas alteraciones pueden ser tanto adquiridas como congénitas. Es muy importante si una persona tiene en su familia antecedentes de trombosis, por ese solo hecho puede tener un mayor riesgo y eso lo tiene que conversar con su médico para que esté atento. Y el otro punto es la hospitalización. Un paciente que va a ser internado por todas las condiciones mismas de la internación, el reposo, etcétera, ya eso incrementa el riesgo de trombosis y tiene que ser considerado por el médico que lo sigue para evaluar si está en un riesgo alto, tendrá que tomar las medidas acordes a ese riesgo. Doctora, digamos entonces que ciertas
ciertas problemáticas en la salud o bien hábitos en la rutina de una persona determinan muchas veces que alguien padezca este inconveniente de salud. Vemos que de por sí solo es muy difícil que aparezca en una persona totalmente sana. Siempre esto se da como una sumatoria de riesgos. Lo que pasa es que a veces la persona es aparentemente sana y tiene riesgos que no se han reconocido. Entonces, inclusive a veces aparece la trombosis en deportistas, que uno tiene la idea de que son así como un símbolo de salud física y sin embargo, bueno, por determinadas condiciones previas, también por ese mismo ejercicio extremo pueden desarrollar fenómeno trombótico. El tema es estar alerta, charlarlo esto con el médico, ver si hay factores de riesgo y esos factores de riesgo minimizarlos. Y si tenemos algún factor y estamos expuestos a alguna otra situación de riesgo, saber que deberemos tomar algunas medidas profilácticas. Por ejemplo, a veces las medias de compresión ayudan al retorno venoso y eso es una medida de prevención. Bueno, la verdad que ha sido muy completa y muy clara en toda la descripción y por último consultarle porque usted como vocera de la sociedad siempre circula información que tiende a generar una preocupación innecesaria en la población porque uno a veces no tiene la visión completa de la realidad. Es como usted dijo recién, vemos una noticia donde dice falleció por trombosis y de repente era muy sano la creencia, ¿no? Y tenía otras problemáticas de salud. Pero por ahí si podemos despertar el sentido crítico de la gente o quizás algún mensaje que pueda ayudar para que seamos más cuidadosos al momento, digo, de consumir alguna información, sobre todo de este tipo. Bueno, sí, la información, lo que les quiero manifestar es que la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis tiene una página web del Día Mundial de la Trombosis. Esa página está traducida al español, así que se puede leer en castellano. El grupo también argentino de Hemostasis y Trombosis tiene una página en donde pueden ver todos aquellos que estén interesados información. Si ponen Día Mundial de la Trombosis en los buscadores, seguramente van a salir y estas páginas, y ahí pueden encontrar información para el público general. No sé si tenemos tiempo, pero me gustaría hacer algún comentario con respecto al tema de la vacuna que usted mencionó al inicio. Sí, por supuesto. Bueno, uno de los efectos adversos de las vacunas en general, puede ser una complicación trombótica. Eso está hoy claramente establecido. Pero lo que es importante, y no siempre esta información llega al público en general, es que la infección por COVID tiene, dentro de una serie de alteraciones que provoca, también provoca micro y macrotrombosis, es decir, la trombosis es una complicación que aparece asociada a la infección por el virus SARS-CoV-2, es decir, en las personas que están cursando un COVID-19. Entonces, me parece que eso es una cuestión que tenemos que tener en claro, que una complicación trombótica asociada a COVID es muchísimo más frecuente que una complicación trombótica asociada a vacuna. Entre 1 y 3 casos de cada 10 con COVID pueden tener trombosis. Es decir, es más o menos entre un 10 y un 30%. ¿Sí? En cambio, la posibilidad de desarrollar un fenómeno trombótico como efecto adverso de la vacuna
está entre 1 y, digamos, 10 casos cada millón de vacunas administradas. Es decir, hay varios órdenes de magnitud. Es cierto que si nos ocurre es un problema, pero tengamos presente que la chance de tener una complicación trombótica si estamos infectados si estamos cursando un COVID es muy alta, es más o menos de un 30%. En cambio, la probabilidad de tener una complicación por la vacuna, bueno, depende de las vacunas, pero en todas se ha descrito la complicación en este momento, tanto en AstraZeneca, que es la que tiene más frecuencia, pero también en la de Johnson & Johnson, de Moderna, de Pfizer, en todas se han descrito casos. La posibilidad es bajísima y está en el último estudio europeo está hablando de un máximo de 20 casos por millón de vacunas aplicadas y en el mínimo es un caso más o menos. Entonces, y otra información que tenemos reciente y que habla a favor de la importancia de la vacunación para prevenir también y mejorar la evolución del fenómeno trombótico, porque los pacientes que tienen trombosis asociada a COVID, la resolución es mucho más compleja que si no está la infección por COVID. Y hay una información reciente de este mes del CDC de los Estados Unidos en donde muestra estos son pacientes que están infectados, pero en aquellos no vacunados, las chances de tener una complicación trombótica y una complicación severa es 11 veces mayor que en aquellos infectados que estén vacunados. Es decir, sabemos que aún vacunados uno puede infectarse, claro, pero la vacuna también previene de la complicación trombótica y de la hospitalización. Así que me parece que es cierto que hay un evento adverso, un riesgo, como en la mayoría de las opciones terapéuticas siempre hay algo, pero creo que tenemos que evaluar costo-beneficio y el costo-beneficio es a favor de la vacunación en relación a tener la infección. Bien, clarísimo. Y la verdad que justamente esto último que usted está aclarando, creo que es muy importante para aquel que todavía estaba con la duda, ¿no?, de vacunarse. Sabemos que hay una gran porción de la sociedad que sí ha elegido hacerlo y otra que no. Y uno de los motivos es el temor justamente a los efectos adversos y que, bueno, sobre lo cual estamos dialogando en este momento. ¿Algo más para agregar, doctora, que crea importante en esta comunicación y que podemos hacerlo ahora en este último momentito de la entrevista? O la despedimos, obviamente, como usted nos diga. No relacionado con la trombosis específicamente, pero por este estudio del CDC, el 91% de los pacientes que fallecieron, que estaban infectados y fallecieron, no habían recibido ninguna vacuna. Entonces, me parece que eso es también un mensaje importante. Y con respecto a la trombosis específicamente, estar alertos, tener actividad física, hidratarse, tratar de bajar los factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, que son los más que podemos actuar más directamente, y estar alertas. Y si hay algún signo, consultar rápidamente al médico.
Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo esta comunicación, muy importante, interesante, todo lo que nos ha compartido. Esperamos hablar nuevamente con usted. Se aproxima la fecha, que es ahora en octubre, el 13, como usted lo dijo, el Día Mundial de la Trombosis, y bueno, quién dice que volvemos a dialogar en ese momento. Muchas gracias por su tiempo, sabemos que está muy ocupada. Muchas gracias a ustedes por la difusión, y creo que esto es fundamental. Un saludo muy grande a la audiencia y estemos alertas.